Durante el consistorio, mientras el debate público se centraba en cuestiones secundarias y escenarios externos a la vida interna de la Iglesia, algunas palabras pasaron casi desapercibidas. Sin embargo, lejos de las primeras planas, ocurrió algo mucho más significativo. Una intervención breve, aparentemente ordinaria, sacó a la luz una línea teológica que, dado el papel de su orador, no puede descartarse como una mera opinión personal. El orador fue Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No era un obispo cualquiera, ni un teólogo marginal, sino la cabeza del organismo que, por definición, está encargado de salvaguardar, defender y promover la integridad de la fe católica. Es desde esta posición que sus palabras adquieren un peso específico diferente, casi estructural. Según se informa, Fernández instó a los obispos y cardenales a no obsesionarse con la doctrina y las normas morales, y los instó, en cambio, a centrar la acción eclesial en lo que él llama el corazón del mensaje evangélico. Una frase que, aisladamente, podría incluso parecer tranquilizadora, pero, puesta en contexto, y especialmente cuando la pronuncian los responsables de la doctrina, plantea preguntas que no son nada triviales. El quid de la cuestión no es la importancia de proclamar el Evangelio, algo que nadie en la tradición católica ha cuestionado jamás. El punto crítico reside en la contradicción implícita que emerge del discurso. Por un lado, el anuncio. Por otro, la doctrina y las normas, presentadas como un riesgo, una carga, casi una desviación de la misión primordial de la Iglesia. Es aquí donde la tensión se hace evidente. En el lenguaje empleado por el prefecto, la doctrina no aparece como el fundamento que hace inteligible el mensaje, sino como algo que puede convertirse en una obsesión. Una palabra fuerte y no neutral, que sugiere exceso, rigidez, fijación. No se trata de un simple llamado al equilibrio, sino de un cambio de perspectiva. En este contexto, el mensaje se presenta como una realidad autosuficiente, mientras que la doctrina parece reducida a un elemento accesorio, subordinado e incluso potencialmente dañino. Fernández recordó el concepto de jerarquía de verdades, un auténtico principio teológico reconocido por la Iglesia, pero que en la práctica reciente se ha convertido a menudo en una herramienta ambigua. En su formulación clásica, el orden de las verdades sirve para demostrar la coherencia interna del depósito de la fe, no para relativizar lo que es incómodo o culturalmente impopular. Sin embargo, tal como se evoca hoy, este principio corre el riesgo de convertirse en un filtro selectivo. Algunas verdades se declaran centrales y otras se relegan a un nivel secundario, contingente y negociable. El problema no es teórico, es práctico. Cuando se afirma que no todas las verdades tienen el mismo peso, la pregunta inevitable es: ¿quién decide cuáles pueden descartarse? Y, sobre todo, ¿con qué base? En la historia reciente de la Iglesia, este enfoque ha producido una visible fragmentación. En nombre de la pastoral, las enseñanzas morales claras se han tratado como si fueran opcionales. No se han negado formalmente, sino que se han vaciado en la práctica. Y es aquí donde la paradoja del nombramiento de Fernández emerge con fuerza. El prefecto de la doctrina de la fe no está llamado a inventar nuevos lenguajes pastorales, sino a asegurar la continuidad de la fe apostólica. Cuando desde esa posición se insta a no insistir en la doctrina y las normas, la tensión no es un efecto secundario, es el corazón mismo del asunto. En el discurso atribuido al prefecto, el anuncio se describe como un encuentro, una experiencia, una proclamación primaria que debe preceder a todo lo demás. Pero en la tradición católica, el encuentro con Cristo nunca ha estado separado de la verdad revelada. No existe una proclamación pura, desvinculada del contenido doctrinal.
El querigma apostólico no fue una afirmación genérica de amor, sino que incluyó un llamado a la conversión, a la obediencia a los mandamientos y a la adhesión a una fe concreta, transmitida y preservada. Separar proclamación y doctrina significa efectivamente transformar la primera en una experiencia emocional, fluida y adaptable. Una proclamación sin forma, que puede moldearse según el contexto cultural y las sensibilidades actuales. Es una visión que puede parecer eficaz en términos de comunicación, pero corre el riesgo de vaciar el contenido mismo del Evangelio. No es casualidad que este tipo de lenguaje surja en continuidad con un período eclesial ya marcado por documentos y prácticas controvertidas. Sin forzar conexiones, es innegable que la invitación a no obsesionarse con la doctrina y las normas es parte de una tendencia que ya ha producido efectos concretos. Prácticas divergentes entre diócesis, interpretaciones conflictivas de la moral, creciente desorientación entre los fieles. En muchas comunidades locales, lo que se enseña o se tolera depende cada vez menos de una referencia compartida y cada vez más de la sensibilidad de cada pastor. El resultado es una iglesia que parece fragmentada, donde la misma fe adquiere diferentes contornos según el lugar, no por una inculturación legítima, sino por la falta de una visión compartida. El discurso de Fernández, leído desde esta perspectiva, no aparece como un episodio aislado, sino como una pieza más de una transformación más amplia. Una transformación en la que la doctrina se percibe como un problema que hay que gestionar, no como un tesoro que hay que salvaguardar, donde las normas morales se ven como obstáculos para la misión, no como una expresión concreta de la verdad del Evangelio. Además, el silencio en torno a estas afirmaciones es sorprendente. No hay desmentidos importantes, ni aclaraciones oficiales, ni debate abierto en los canales institucionales. Un silencio que, en círculos eclesiásticos, a menudo no indica irrelevancia, sino vergüenza o aprobación tácita. Las palabras pasan, pero la dirección permanece. El mayor riesgo no es la controversia inmediata, sino la habituación. Cuando se repite que no debemos sobreenfatizar la doctrina y las normas, el mensaje es claro. Lo que ha definido la identidad católica durante siglos puede minimizarse en nombre de una supuesta eficacia pastoral. Pero una iglesia que renuncia a la claridad doctrinal no se vuelve más misionera, simplemente se vuelve más indistinta. En último término, la cuestión que plantean las palabras de Fernández no le concierne a él personalmente, sino al modelo de iglesia que presuponen. Una iglesia donde la proclamación se separa de la verdad que proclama, donde el encuentro precede y a veces reemplaza la conversión, donde la doctrina ya no es el criterio, sino una variable a gestionar. Estas son palabras que señalan el camino, y cuando las pronuncia el prefecto de la doctrina de la fe, esa dirección no puede ignorarse. La tensión resultante no es el resultado de una controversia, sino la consecuencia lógica de un cambio de paradigma que continúa cuestionando, perturbando y dividiendo al mundo católico. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.